Qué bueno poder compartir nuevamente con ustedes a través de los medios legislativos e informarles del trabajo que en la Asamblea Legislativa se desarrolla. Este es el espacio del grupo parlamentario del FMLN y este día vamos a conversar con la diputada por el departamento de San Miguel, Dina Argueta, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Vanessa. Saludos, amigos y amigas. Estamos listas para hablar de temas de mucho interés para toda la población salvadoreña. Usted lo ha dicho, diputada, hay un tema sobre la agenda mediática, sobre la agenda sobre todo del pueblo salvadoreño, y es la temática del agua. Hay una amenaza eminente en la Asamblea Legislativa de privatizar el agua. ¿Cuál es la postura del grupo parlamentario referente a este tema? Primero hay que decir que la amenaza por la privatización del agua está desde hace muchos años, pero que ahora en la legislatura actual ha venido y ha retomado fuerza de acuerdo a la composición que tiene la nueva Asamblea Legislativa, pero además también de los intereses representados en la comisión. La posición del grupo parlamentario en este tema ha sido y es respaldar al pueblo en la lucha por una aprobación de una ley general de aguas que permita a los salvadoreños y salvadoreñas tener el agua como un bien público. Cuando hablamos de un bien público, por supuesto, debe estar administrado por el Estado. Respaldamos los proyectos presentados por las organizaciones sociales desde el 2006 y que fueron retomados en la legislatura 2012-2015, que fue cuando se logró comenzar la discusión de este tema, pasados ya 6 años de estar en la Asamblea los expedientes. Y bueno, creemos que en este tema hay un esfuerzo importante de la población salvadoreña. No estamos hablando específicamente de cualquier tema, estamos hablando del agua que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con las actuales y futuras generaciones. Y por lo mismo el FMLN como grupo parlamentario comprometido, creyente también de las luchas del pueblo que se gestan desde el pueblo y que se materializan, traducidos, bueno, aquí en la Asamblea a través con leyes y decretos. El FMLN ha venido acompañando estas iniciativas y vamos a seguir acompañando al pueblo desde la Asamblea y por supuesto en las luchas en la calle. No es una lucha, diputada, como usted bien lo dice, que ha aparecido en esta legislatura. Desde años atrás viene en debate el tema y la posición del grupo parlamentario siempre se ha mantenido en priorizar como bien público del pueblo salvadoreño. Ante los señalamientos de la población salvadoreña, la derecha dice que no es privatizar, que de hecho no aparece en la propuesta la palabra privatizar. Yo creo que para llegar a eso es necesario que los televidentes comprenden el momento en el que estamos y de dónde venimos. Venimos hablando del tema del agua en la Asamblea desde el 2006, cuando el Foro del Agua y las organizaciones aglutinadas en el Foro del Agua presentan un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Pero ¿por qué no se discutió? En 2006, 2007 y llegamos hasta el 2012. Durante 6 años no se quiso discutir la Ley General de Aguas presentada por las organizaciones, porque el Partido Arena en la comisión, en aquel momento era Comisión de Salud y Medio Ambiente, el Partido Arena argumentó que no podían discutir una ley de agua presentada solamente por las organizaciones sin tener un anteproyecto presentado por el gobierno. Hay que recordar que en ese momento gobernaba el Partido Arena. Sí. Y obviamente nunca se presentó ese proyecto. Pasaron 6 años y como todos saben, en el 2009 hubo un cambio de gobierno y se comenzó a trabajar un esfuerzo de un nuevo proyecto de ley desde el gobierno que se presentó a la Asamblea Legislativa en el 2012, en marzo del 2012. Ya teniendo el proyecto del gobierno, la derecha no tuvo argumentos en la Asamblea para decir no podemos discutir porque no hay proyecto presentado por el gobierno ya tenía su propuesta y estaba la propuesta de las organizaciones. Es así como esta legislatura 2012-2015 comienza la discusión de la ley en el 2013, en el año 2013, y se toma como documento base para la discusión el proyecto presentado por el gobierno a través del Ministerio de Medio Ambiente, que recogía
recogía muchas de las inquietudes o acciones que proponía el Foro del Agua en su propuesta. Y en sí todas las organizaciones. Y todas las organizaciones, por supuesto. También hay que decir que el Foro del Agua actualizó su propuesta. Se comienza la discusión y esta legislatura 2012-2015 da como resultado la aprobación de 92 artículos, casi, bueno, más de la mitad de la ley. Sí. Se aprueban 92 artículos donde hay elementos muy importantes en estos 92 artículos. Por supuesto, se declara el agua como un bien público, el derecho humano al agua y el saneamiento, ya quedaban establecidos en la ley. Pero además, en estos mismos 92 artículos se aprueban un apartado especial, digamos, o 4 artículos que tienen que ver con los sistemas rurales de abastecimiento de agua, lo que llamamos nosotros las juntas de agua. Había un reconocimiento para ellas, pero además de ese reconocimiento tenían mediante la ley, por supuesto, establecido los permisos, por cuántos años. Había para ellos una garantía establecida en esta ley, pero no se avanza más de los 92 artículos por el tema que ahora también nos tiene discutiendo, que es el tema de la institucionalidad. ¿Quién tiene la rectoría del agua en el país? Y ahí se entrampó la discusión y termina la legislatura con 92 artículos aprobados. Llegamos a la legislatura 2015-2018 y con ese mismo problema del entrampamiento sobre quién tiene la rectoría del agua en el país. Nosotros, y bueno, las organizaciones y el ministerio proponían, por supuesto, que fuera el Ministerio de Medio Ambiente, una entidad del Estado que administre el recurso del agua en el país. La derecha estaba proponiendo que no debía de ser pública. Y nunca en ese tema no había consenso. Hay que decir también que la legislatura pasada, y la UCA hizo un esfuerzo para ayudar a la comisión a salir de esa discusión y de ese entrampamiento. Propone un proyecto específicamente para el tema de la institucionalidad. Sí. ¿Quién iba a tener la rectoría del agua? La UCA propone que sea una autónoma conformada por entidades estatales. Sí. Y nosotros, en función de avanzar, bueno, dijimos, está bien que sea una autónoma, pero que tenga el control del agua el Estado. Correcto. Siendo un bien público. Es así como se logran aprobar algunos artículos en la legislatura pasada, pero hay un problema porque en esos artículos aprueban las inhabilidades de esos 5 artículos. Hay un artículo que tiene que ver con las inhabilidades. Y ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inhabilidades, diputada? Es cuando se forma la Autoridad Nacional del Agua, hay inhabilidades específicas para algunos funcionarios para poder ser parte de la autoridad. Los funcionarios, ciertos funcionarios no pueden ser parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque son ministros y viceministros. Los saca. Ellos no pueden ser parte de la autoridad. Está sacando a los representantes de las instituciones del gobierno, sí, del Estado. No pueden ser miembros también de esta autoridad funcionarios de elección popular o funcionarios de elección de segundo grado. En estas inhabilidades hay un problema grande porque si el agua es un bien público, la debe de gerenciar el Estado. Y sacas al Estado de toda participación, sí, en la autoridad, ahí hay una contradicción. Es una de las cosas. Llegamos a esta nueva legislatura y ya sabemos todos la composición de la Comisión de Medio Ambiente. Hay 11 diputados. De 11 diputados, 9 son diputados de derecha. Solo habemos 2 diputadas del FMLN en la comisión. Y bueno, la mayoría y la aritmética se pone de manifiesto en la comisión. En la comisión y también en el pleno legislativo. En la asamblea. Que permitiría una eminente privatización. Claro. Entonces, en ese sentido, en la discusión de la comisión se pone de manifiesto que el agua es uno de los temas primordiales a abordar. Pero decide la derecha en la comisión, con los votos en contra del FMLN, poner a la base de la discusión de la comisión sobre el tema agua
el proyecto que fue presentado el año pasado, de los cuales fue la derecha quien dio iniciativa a este proyecto de ley, que es la Ley Integral de Aguas, y que este proyecto, hay que decirlo, fue trabajado y diseñado desde la ANEP, desde la empresa privada. Entonces, desde ahí nosotros podemos darnos cuenta, si la empresa privada te trabaja un proyecto de ley que tiene que ver con el agua, ya sabemos por dónde se encamina. Nosotros estuvimos en contra porque creemos que debe de seguirse discutiendo la ley que ya había dado como producto 92 artículos. Pero no solamente aprueban este documento como base en la discusión, sino que desechan los 92 artículos que se habían trabajado ya. ¿Qué tanto tiempo llevó? Y que tanto tiempo había costado conseguirlos. Tiran a la basura no solamente el esfuerzo institucional desde la asamblea, recursos, sino los esfuerzos de las organizaciones sociales, sí, de las organizaciones ambientales, que estuvieron siempre pendientes y dando la batalla en todos los foros. En ese sentido, a nosotros nos parece un retroceso, claro, y sabemos por qué. Porque la derecha tiene un objetivo ahora en el tema del agua. Y cuando nosotros hablamos de que ese proyecto que ahora se está discutiendo es una ley privatizadora que tiene como único fin entregar el recurso, la administración del recurso agua de todos los salvadoreños a entes privados. Porque la conformación de la junta directiva está establecida por 5 personas. 5 personas de las cuales el gobierno solamente tiene un representante. Y como ya hablábamos de las inhabilidades hace un momento, no debe de ser, en este equipo de 5 personas no debe ser ningún titular. Sí. Debe ser un técnico que llegaría a tomar las decisiones del agua para todos los salvadoreños y salvadoreñas. Pero además tiene 2 representantes de Comures. Hablamos de Comures y que la mayoría la tiene la derecha. Y la mayoría la tiene la derecha, la presidenta ya sabemos quién es. Sabemos, además se supone que si mandan técnicos, quién los va a mandar y a quién van a representar. Pero además de eso, tiene 2 representantes de la empresa privada, de la ANEP específicamente. Primero hay que decir que la ANEP no representa todo el empresariado nacional. Es correcto, deja de lado muchas agremiales de empresarios que no están representados en esta. La ANEP solamente representa el 6% del empresariado nacional. O sea, primero no es representativo. Segundo, y quizás como lo más importante, ¿qué tiene que ver la empresa privada en la administración de un bien público? Correcto. No tiene nada que ver, pero le está facultando con esta denominación de la junta directiva y con esta conformación, le estás dando la facultad y le estás entregando las decisiones. A quién darle permisos, el trato que le vas a dar. Además, esta ley es nefasta porque los usos primordiales del agua que se habían establecido en la ley anterior desaparecen. Aquí el mismo trato le van a dar a una junta de agua de una comunidad de allá de Nejapa, por ejemplo, y el mismo trato le van a dar a un ingenio, a una industrial. O sea, es el mismo trato y no puede ser, no puede ser. Además, los permisos y todo pasan a quedar a discrecionalidad de este ente privado. Nosotros creemos que sin duda alguna, obviamente en la ley nunca va a aparecer la palabra privatización, porque ellos dicen, nosotros no estamos de acuerdo con esa palabra y que nosotros no queremos privatizar. Pues sí, no estás queriendo privatizar y no lo dejas establecido en la ley, pero le entregas tus recursos, sí, le entregas las decisiones, le entregas el poder para que puedan decidir. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué pasó en este país con el tema de las pensiones? En los decretos no decía privatización. Correcto. Decía que iban a cuidar y le dijeron al pueblo que iban a cuidar los fondos de los trabajadores. Que se los iban a multiplicar. Y incluso, que se los iban a multiplicar. ¿Y qué pasó? Ya todos sabemos que quebraron el sistema de pensiones, se apropiaron de los recursos de los trabajadores. Entonces lo mismo quiere pasar con el agua. ¿Qué pasó con el tema de la ley bimonetaria?
Nos dijeron que las dos monedas iban a circular. Hoy por hoy, la única moneda que circula en el país es el dólar. Correcto. ¿Qué pasó? Se engañaron al pueblo. Lo mismo quieren hacer ahora con el tema del agua. Ellos dicen, miren, es que en la ley no dice en ningún momento que vamos a privatizar y nosotros no estamos en función de privatizar. ¿Por qué si no quieren privatizar le tienen miedo a discutir la Ley General de Aguas? Sí. ¿Por qué desecharon los 92 artículos? ¿Por qué están empecinados en discutir este proyecto? Que además tiene como base, y nosotros lo decimos así, un enfoque privatizador porque desconoce todas las potestades del Estado. El Ministerio de Medio Ambiente, la Constitución en su artículo 117 le da las atribuciones al Ministerio de Medio Ambiente como único ente que tiene que cuidar y preservar los recursos naturales en el país. El agua es un bien natural, un bien público. Y se estaría dejando de fuera. Y ya el ministerio no tendría ninguna potestad sobre este tema. Además, en las derogatorias eliminan el artículo 48 y 49 de la Ley de Medio Ambiente. ¿Qué significa esto? Entonces la Constitución. ¿Qué significa esto? Que en el artículo 49 el Ministerio de Medio Ambiente tiene la potestad para supervisar y verificar la calidad del agua en el país. Entonces, y si derogan ese artículo, ¿quién va a verificar la calidad del agua en el país? Sí. Esta superautónoma, esta junta directiva, es la empresa privada. Entonces, sin duda alguna, hay un esfuerzo bastante malévolo de la derecha, y ante la población hay un manejo y decirle nosotros no privatizamos, pero lo que están haciendo en la comisión es todo lo contrario. Importante esta aclaración, diputada, porque es el manejo que le dan incluso los medios de comunicación y manipulan al pueblo salvadoreño. Con esto vamos a una pausa y regresamos en breve con más de nuestro espacio. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor. Gracias por continuar en sintonía de los medios legislativos. Estamos en su espacio Voz Parlamentaria. Conversamos con la diputada Dina Argueta, diputada por el Departamento de San Miguel, pero que también dentro de la Asamblea Legislativa forma parte de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Hablamos de un tema muy importante, un tema fundamental para la vida de los y las salvadoreñas, y es el tema del agua. Diputada, importante cómo el pueblo salvadoreño ha alzado su voz. Ha salido a las calles a decirle a los diputados de derecha que no están dispuestos a permitir que se privatice el agua en el país. Y otros sectores, por ejemplo, que habían callado hace un par de años, como la Universidad de El Salvador, también ha tomado importante protagonismo en esta solicitud. Lamentablemente han sido catalogados de terroristas, algo que si hacemos un recuerdo, por ejemplo, si nos vamos unos años atrás, en el 2012, si mal no recuerdo, en Suchitoto, una protesta precisamente con el tema del agua, fueron catalogados los salvadoreños y salvadoreñas que participaron en esa marcha con el mismo término, terroristas. Es que todo aquel que se manifieste en función de defender sus derechos, porque hay que decir que el derecho a manifestarse es un derecho consagrado en la Constitución. Correcto. Y un derecho que tenemos todos y todas los salvadoreños. La calificación que hace el Partido Arena tiene a la base no el desconocimiento, sino que como ellos no tienen argumentos para decirle al pueblo no es cierto lo que ustedes están diciendo, porque no tienen argumento. El pueblo ha despertado, el pueblo, estamos hablando del agua, y aquí los más afectados vamos a ser los pobres, va a ser la clase trabajadora. Ante una inminente privatización del agua, por supuesto, el pueblo salvadoreño se tiene que levantar.
y nosotros como grupo parlamentario vemos con mucha satisfacción este esfuerzo que se está gestando desde las organizaciones sociales, la Universidad Nacional, que el pasado jueves estuvo en una marcha muy bonita, muy alegre, pero lastimosamente cuando llegan a la Casa del Pueblo, a la Asamblea Legislativa, son recibidos con gases lacrimógenos, y que además de ser atropellados, de ser reprimidos, porque esas son las prácticas a las que Arena está acostumbrada. Hay que decir, y hay antecedentes en este país y el pueblo lo sabe, que Arena, para dispersar al pueblo, ha recurrido históricamente a las prácticas de represión. Sí. Entonces, esta estigmatización que hacen a la juventud llamándola de terrorista, creo que deja al descubierto sobre todo de qué está hecho el Partido Arena y a qué quiere regresar. Si en la Asamblea Legislativa vimos el pasado jueves frente a los jóvenes que la Asamblea les recibe con gases, con seguridad, armados, por supuesto con pistola en mano, y esto que Arena tiene un poquito de poder nada más en la Asamblea Legislativa. ¿Qué va a hacer Arena si llega a tener más poder en este país? Es lo que el pueblo debe también de ponerse a reflexionar. ¿Qué nos espera? Más represión, más violencia, porque la violencia fue generada desde la Asamblea Legislativa. Los jóvenes venían marchando con mucha alegría y por supuesto exigiendo un derecho que nosotros respaldamos. Y bueno, como siempre aquí hay un esfuerzo de ver a los jóvenes como los malos, sí, como los terroristas, como aquellos que no sirven, no hacen nada, y eso lo ha hecho el Partido Arena históricamente. Pero así trata a los jóvenes salvadoreños, pero no trata así a los jóvenes de otros países que en otras situaciones. O sea, aquí es violencia, es delincuencia, es vandalismo, pero en otros países dicen que están exigiendo derecho. Entonces hay una gran contradicción, y Arena debe de tener claro que el pueblo no va a callar ante este tema, tampoco va a permitir, y creo que ese también es un compromiso del FMLN. No vamos a permitir que se juegue con el agua de este país, que se juegue con los derechos del pueblo. Estamos 23 diputados y diputadas del FMLN para dar la batalla aquí dentro de la Asamblea y no permitir esa privatización, pero aquí afuera sabemos que hay un gran soporte social. Lo pudimos ver también el sábado en la marcha organizada por la Alianza, sí, contra la privatización del agua. Hay que decir que el movimiento social es muy diverso y hay temas diferentes en cada organización, pero hoy se han unido con un tema específico: no permitir la privatización. La Iglesia también ha puesto un papel muy importante en este tema. Y lamentablemente las posiciones siempre de la derecha son de represión, de negligencia, porque a la Iglesia, que ha jugado un papel importante en la historia del país, pero que además ahora en este tema la Iglesia está tomando posición del lado de las mayorías y es la posición del lado de los pobres, y la Iglesia, la Conferencia Episcopal, ha externado el sentir del pueblo al decir que no permitamos que los pobres se mueran de sed, al exigirle a los diputados y diputadas que retomemos el proyecto de ley general de agua presentado por el gobierno, que ratifiquemos los 92 artículos. Es un derecho. Y además entristece y nosotros lamentamos las posiciones hasta de insultos y de atropello a lo que la Iglesia se ha visto sometida por parte del Partido Arena. Pero creo que estas acciones le dan más fortaleza a la lucha que el pueblo está comenzando a dar allá afuera. Creo que esos son de los mensajes que el Partido Arena también debe retomar, y de decir y saber que el pueblo le dijo el sábado, el pueblo le está diciendo a través de los diferentes sectores: no queremos privatización, no vamos a permitir privatización. Y bueno, si lo entienden,
pues qué bueno, y si no, pues el pueblo seguirá su lucha y nosotros seguiremos acompañando. Aquí tenemos en la Asamblea Legislativa esfuerzos importantes. ¿Por qué crees que no hemos aprobado la reforma constitucional al artículo 69, sí, que tiene que ver con consagrar mediante la Constitución el derecho humano al agua? Porque hay intereses económicos. La ley de soberanía y la ley de soberanía, alimentaria. ¿qué es lo que pasa? Entonces, nosotros estamos claros y el pueblo también, el pueblo lo sabe, que Arena representa los grandes intereses económicos en este país y que en la asamblea, en la comisión no van a ir a defender a la gente incluso que votó por ellos, sí, les están dando la espalda. Entonces, creo que este esfuerzo debe de continuar, la lucha por la defensa de bienes tan nuestros, tan del pueblo, no debe de cesar, debe de intensificarse. Para estos días conocemos que van a haber muchas más acciones y las que sean necesarias hasta lograr que la derecha retroceda. Aquí ya tenemos en el país experiencias importantes. Acordémonos de las marchas blancas. sí. La derecha quiso privatizar el sistema de salud, pero el pueblo se levantó, el pueblo no lo permitió. Eso mismo va a pasar con el agua. La ley contra la minería es otro de los ejemplos más recientes. Ah, sí, y que aquí también hay que reconocer el esfuerzo, además de las organizaciones de la Iglesia Católica, sí, que así como está tomando ahora el tema del agua, lo retomó en el caso de la minería. Y creo que dio los resultados, por lo menos temporalmente la ley está ahí. Hay una amenaza clara porque las empresas de explotación minera no se han ido del país, siguen estando ahí. Sabemos por qué, porque hay intereses también económicos ahí y que hay un grupo empresarial que cree que puede llegar a tener el poder el 2019 y con eso regresar a la explotación minera, regresar a las privatizaciones, pero sabemos que el pueblo es mucho más sabio y bueno, sabrá defender lo que es nuestro. Claro, para los grandes empresarios es fácil expropiarse de los recursos de un país, contaminar un país, acabar con un recurso tan importante como es el agua, porque ellos fácilmente con las ganancias obtenidas de esto pueden mudarse a un país donde los recursos son cuidados por el Estado. Diputada, todos aquellos que se han sumado a esta lucha han sido arremetidos por parte ya sea del partido de derecha o incluso por representantes de la ANEP. El caso de la Universidad Centroamericana de la UCA, por ejemplo, donde uno de los representantes de la ANEP, el señor Dabú, le decía al padre Tojeira, ¿por qué no privatizan entonces la UCA? Y me gusta mucho la respuesta del pueblo salvadoreño porque le empiezan a exigir a él y entonces ¿por qué no se nacionaliza ¿por qué no se nacionaliza la Universidad Centroamericana? Y la gente les responde, ¿por qué no se nacionaliza la banca, la telefonía? Todos aquellos instrumentos que eran del Estado, que podrían estar brindándoles recursos al Estado, pero que en periodos de gobierno de derecha se privatizaron. Claro, si es que aquí el pueblo no puede olvidar y no olvida de que quienes entregaron los recursos públicos a entes privados fueron los gobiernos de Arena, fue la derecha en este país que vio en el gobierno, vio en el Estado la forma de capitalizar fondos para las empresas, para sus financistas y para sus dueños. Y es lo que está pasando ahora. Ven en el agua un objetivo de hacer dinero. Si no, veamos quiénes están detrás de todo esto. Entonces los industriales y la explotación de la caña en el país, si el 60% del agua de todo el territorio lo utilizan para la caña, para el cultivo de la caña. Entonces, para la generación de azúcar, que en su mayoría es exportada. Sabemos quiénes están detrás de ahí. Los ingenios, y uno que ha sido diputado aquí en la Asamblea Legislativa, nieto de un dueño de ingenios. Entonces, ¿qué significa pueblo salvadoreño? Amigos, ¿usted cree que Arena va a defender sus intereses en la comisión? Está defendiendo los intereses de la oligarquía, está defendiendo los intereses de los grupos económicos que a toda costa buscan apropiarse de los recursos. Y en este tema de la campaña que ha salido contra la Universidad Centroamericana,
nosotros queremos ser bien enfáticos. Ellos, la UCA, ha insistido en llegar a la comisión a abordar este tema. No se le ha abierto el espacio, no ha querido la derecha en la comisión. Y ahora sale Dabú diciendo que se nacionalice la UCA, porque no nacionalizamos otras universidades como que han sido financistas de Arena. La UTEC, la Matías Delgado, la Francisco Gavidia, bueno, hay una serie de la ESEM, por ejemplo. Entonces, comencemos por ahí, demos muestra. Pero si el señor Dabú está hablando de que no quiere, la empresa privada no quiere tener el control sobre el agua, pídale a sus diputados de derecha que la saquen de esa junta directiva y que regresemos a discutir la Ley General de Aguas, que regresemos y retomemos los 92 artículos que el pueblo necesita para que avancemos en una Ley General de Aguas del país. Diputada, se nos termina el tiempo, pero la problemática del agua no solamente atañe a El Salvador, es un tema a nivel global. Sí. Y recientemente en México, por ejemplo, el pueblo mexicano, adormecido por el Mundial, su presidente Enrique Peña Nieto concede muchos de sus mantos acuíferos, del 55% de los mantos acuíferos a la empresa privada, del pueblo mexicano a la empresa privada. Es lo mismo que están queriendo hacer aquí. Y allá, pues, la fiebre del Mundial la aprovechó el presidente de México para darle el recurso, más de la mitad del recurso del agua de los mexicanos a los sectores privados. Eso quieren hacer aquí, amigos y amigas. Solo que aquí el pueblo está atento. El pueblo está listo, el pueblo está dando la batalla y nosotros como diputados estamos juntos con ellos, estamos listos para salir a las calles, ya hemos salido junto a ellos porque esta lucha no solamente es dentro, es fuera de la asamblea. Hay que decirle, incluso a aquellos que creen que la ley de agua se reduce a que voy a abrir el grifo en la casa y que yo no tengo privatizada el agua porque me cae agua, siempre pago el recibo. Estamos hablando de que con esta ley se le concede a la empresa privada la administración y la toma de decisiones sobre todo el recurso agua del país, no solo el agua del uso domiciliar, sino le estamos dando el control de nuestros ríos, de nuestros lagos, de los mantos acuíferos, de todos nuestros mantos acuíferos. Es que es grave la situación porque ellos pueden explotar como quieran y entregar a quien quieran los bienes que son del pueblo. Bueno, por eso he llamado el nuevo oro del siglo, ¿no? Pero sobre todo también el llamado, creo yo, debe ser para que el pueblo siga en esta batalla, siga en esta lucha, intensificándola. Sabemos que en el territorio, no solamente aquí en San Salvador, sino que en los diferentes departamentos ya hay acciones establecidas para decirle a la población qué significa y qué va a significar para una persona, un usuario normal, una privatización del agua. Ya hoy el gobierno le da a los usuarios de ANDA, por ejemplo, uno de los ejemplos, el subsidio. ¿Qué va a pasar con los subsidios? ¿Va a dejar de recibir el subsidio del agua en ANDA? Porque ya ANDA no tendrá nada que ver en el tema del agua. Las tasas, o sea, los costos los impondrá esta autoridad, la empresa privada. Si es que tienen la oportunidad de que le llegue el agua. Y si es que se les da la oportunidad, porque les podría yo asegurar que en este tema para la empresa privada no van a ser los salvadoreños y salvadoreñas. El tema primordial en el tema del agua para la empresa privada son los grandes industriales. Aquí no son los usuarios, aquí no son los pobres. La empresa privada por eso no tiene nada que hacer aquí, porque no representa los intereses de las mayorías. Creo que son de los esfuerzos que hay que seguir librando y que estamos convencidos de que el pueblo salvadoreño, junto al FMLN, ganaremos esta batalla. Bueno, diputada, gracias por habernos acompañado y habernos aclarado estos aspectos de tan importante tema. Y gracias a ustedes, a ti Vanessa, pero sobre todo hay que recordarle al pueblo que el agua no se vende, se cuida y se defiende.
Así es, gracias diputada, gracias amigos por habernos acompañado. Un tema muy importante en el cual desde la Asamblea Legislativa se cuenta con el respaldo de los diputados y diputadas del FMLN y que con el gobierno también en este momento se cuenta con el respaldo de todo el gobierno de El Salvador, presidido por supuesto por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Pero el llamado, como lo decía la diputada, es estar atentos y a defender nuestro recurso hídrico. Buen día. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.